Gustavo. ¿Esto para nosotros? ¿Es para nosotros? Sí, es para vosotros. Mientras tanto me presento aquí en la revista Poesía más Poesía, una revista dirigida por mujeres, donde se presenta la biografía y una selección de poemas de un gran poeta consagrado y de un poeta de la cantera del Grupo Cero. Si ustedes la quieren, la pueden encontrar en Facebook y también en internet en la página web de la editorial Grupo Cero, www.editorialgrupocero.com. Y también invitarles el día 18 al espectáculo Flamenco, Tango y Poesía, que se celebrará en Madrid, en el Centro Cultural Lavapiés, a las 19 horas. Entrada gratuita y se emitirá también a través de Facebook. Están todos invitados. Con Miguel Óscar Menasa a la poesía, Antonio Amaya a la guitarra y Virginia Valdominos al baile flamenco. Bueno, vamos a comenzar y los compañeros que vayan llegando que se incorporen. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Bueno, estamos ahora. Curso de psicoanálisis sobre la segunda tópica freudiana. Más allá del principio del placer. Estamos estudiando este tema tan importante dentro de la obra de Sigmund Freud, dentro del psicoanálisis, porque teoriza en ellos conceptos muy importantes para entender el psicoanálisis y para poder, sí, por favor, trabajar de psicoanalista ni te cuento, ¿no? Pero para poder entender o tener una ligera idea o leer lo que es el psicoanálisis, se tienen que estudiar y aceptar esta serie de conceptos teóricos, ¿no? Que como todos los conceptos son teóricos, forman parte de una disciplina científica y articulados, ¿no? Todos ellos entre sí hacen la disciplina. En el caso del psicoanálisis, todos estos conceptos teóricos que estamos estudiando, que vamos a estudiar, están sobredeterminados por el concepto de inconsciente, ¿no? Que es el concepto que sobredetermina, quiere decir que todos los conceptos de la teoría psicoanalítica, cómo se relacionan entre sí, siempre va a venir determinado por ese concepto de inconsciente. Hola. Parece que hubo un problema en la carretera ahora, ¿no? En el otro grupo. ¿Decías cómo se relacionan? Sí, sí. El concepto inconsciente siempre se va a relacionar de manera invariable con el resto de conceptos de la teoría. Y da nombre, o sea, sobredetermina también significa que da nombre a la ciencia que inaugura, la ciencia del inconsciente, ¿no? Que es el psicoanálisis. Buenos días, Margarita. Había problema en la carretera, ¿no? No, es que me he hecho un lío con la hora. Yo pensé que quedaban 10 minutos. Hola, buenos Y me ha días. dicho esta chiquita, no, si ya es tarde, digo, no, estoy esperando ahí. Buenos días. Bueno. Más allá del principio del placer. Clase 2. Para empezar a estudiar estas tendencias de más allá del principio del placer, porque Freud se quedó en la clase anterior diciéndonos, parece que hay algo más allá de este principio del placer que nosotros considerábamos que regía el aparato psíquico y que consistía en hacer reducir la tensión del aparato con la tendencia de llegar a un nivel cero, ¿no? Que cero sabemos que es imposible porque el nivel cero de tensión en el aparato psíquico es la muerte. Es posible, pero te mueres, ¿no? Entonces, el aparato psíquico va regulando la tensión del aparato de tal manera que cuando hay una
se eleva la tensión, ¿no? Aparece como un cierto displacer en nosotros, en el aparato psíquico, ¿no? Entonces, el aparato tiende a descargar esa tensión como puede, ¿no? O mediante una acción, o mediante una elaboración psíquica, ¿no? Todo estímulo se puede, tanto interno como externo, se elabora físicamente y psíquicamente. Cuando hay problemas para elaborarlo psíquicamente y se tiende a elaborar todo físicamente, pues puede producirse una neurosis de angustia, por ejemplo, ¿no? O cuando todo es elaboración psíquica, pues puede producirse una melancolía, ¿no? Quiero decir que todo estímulo se elabora psíquica y físicamente, quiere decir que el aparato busca sus medios para reducir esa tensión que produce displacer cuando aumenta, ¿no? Cuando aumenta la cantidad de energía del aparato psíquico. Pero eso era la primera tópica freudiana, cuando hablábamos de consciente, preconsciente, inconsciente. Ahora Freud viene a complejizar el aparato y nos viene a decir que hay algo más allá del principio del placer. ¿Y en qué se basa Freud para decir eso? ¿Por qué Freud indaga en esto? ¿Por qué se pregunta, debe haber algo más? Bueno, primero, la guerra. Primera Guerra Mundial, ¿no? Freud está estudiando al ser humano, ¿no? Al humano. Y claro, la Primera Guerra Mundial. Dice, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué lleva al humano a eso? ¿No? Y también va a tomar ahora de punto de referencia para empezar a explicarse esto, las neurosis traumáticas, ¿no? Las neurosis traumáticas, que son aquellas que se producen, son un tipo de neurosis concretas, que se producen cuando pues, una persona tiene un accidente, por ejemplo, ¿no? Algo que le ha sobrevenido de manera inesperada, por sorpresa, pues un accidente de tráfico o otro tipo de accidente, para lo que no estaba preparado. No había una cierta preparación ni cierta angustia, porque la angustia es una señal, es protectora, en cierta medida, ¿no? Te protege frente a algo. Ya la angustia te hace, ¿no?, tomar medidas de protección. Pero cuando algo sobreviene de manera inesperada, como un susto, ¿no?, pues ahí puede producir una neurosis traumática. Conmociones mecánicas, accidentes de trenes y otros accidentes donde ha habido un peligro de muerte. El sujeto ha estado expuesto a un peligro de muerte. Y también trae no solo las neurosis traumáticas, sino también las neurosis de guerra, que son las neurosis que quedaban en los soldados cuando venían de la guerra, ¿no? Y estos cuadros, neurosis traumáticas, neurosis de guerra, se caracterizaban, bueno, eran similares a la histeria en algunos síntomas motores, pero también presentaban signos muy acusados de padecimiento subjetivo, ¿no?, de sufrimiento, de padecimiento, que se parecían más a cuadros neuróticos del tipo de la melancolía o de la hipocondría. Es un cuadro compuesto, podemos decir. O la astenia general, ¿no?, como una falta de deseo de movimiento, cansancio generalizado. Algo que cuadros verdaderamente que quebrantan, que rompen mucho las funciones anímicas del sujeto. Entonces, lo característico de estas neurosis traumáticas son el susto, la sorpresa, digamos, por susto. Ha sorprendido el acontecimiento al sujeto sin angustia previa, sin miedo previo. Pero también el miedo, en cierta medida, es protector, ¿no? El psicoanálisis nos dice eso siempre, que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, que los mecanismos psíquicos son mecanismos normales, que están en todos, en la normalidad también, que el miedo es normal, la tristeza es normal, la angustia es normal, ¿no?, en cierta cantidad, pero que cuando hay una cuestión de cantidad exagerada en algún mecanismo psíquico, eso hace síntoma, eso produce enfermedad,
¿no? La salud es, la normalidad es la sustitución, el movimiento, el aparato psíquico está en movimiento, está en transformación. Cuando se enquista, cuando se quiere detener la libido, el sujeto se enferma. ¿Vale? Entonces, en la neurosis traumática no ha habido miedo, no ha habido angustia previa, ha sobrevenido por sorpresa. Entonces, en las neurosis traumáticas vemos cómo los sueños, que son, dijimos, la vía regia de acceso al inconsciente, van a reintegrar de continuo al enfermo a esa situación que le produjo, que le llevó a la neurosis, que le llevó al trauma, ¿no? Es decir, que tuvo un accidente de tren y sueña por las noches que va en el tren otra vez y se repite el accidente. O los soldados que vienen de la guerra y sueñan por las noches con esa escena de la guerra donde matan o donde ven morir. Diferenciemos, porque las neurosis traumáticas son esto, pero no confundamos con la teoría del trauma, que viene a decir que las enfermedades se producen por un trauma que hubo en la infancia o un trauma. No. La teoría del trauma está desechada, ¿vale? Pero las neurosis traumáticas existen, que son estas. Entonces, los sueños muestran esa especie de fijación a la situación que produjo, que llevó a la producción de la neurosis, que llevó al trauma, ¿no? Se habla de fijación al trauma en los sueños. La histeria, en cierta medida, también padece de reminiscencias, ¿no? Es como que en la histeria hubo una primera escena, hubo una segunda escena que recordó una primera escena, y el paciente o la estructura histérica, un paciente o una paciente, se trata de una estructura, una posición, es como que quedarse ahí en la utilización de esos mecanismos de una manera repetitiva, eso es lo que da lugar a una estructura psíquica, ¿no? Pues en la histeria aparecen reminiscencias, como si volviese a vivir situaciones del pasado, ¿no? O de su vida, de un momento de su vida. Sabemos ya que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos sexuales infantiles y reprimidos. Eso ya nos lo dijo Freud, nos lo explicó, nos lo demostró, lo teorizó en la interpretación de los sueños. Ya lo hemos estudiado, ¿no? Y vimos cómo Freud va desplegando toda esa tesis y nos va mostrando cómo ha hecho el sueño un trabajo de elaboración, un trabajo propiamente dicho, un trabajo psíquico para, a partir de un deseo inconsciente, sexual, infantil, reprimido, ¿no? Hacer un sueño que es como la realización disfrazada de ese deseo sexual, infantil y reprimido. Es decir, en el sueño se realiza, en la realidad no, ¿no? Pero el soñante sueña con eso y es como si se realizase su deseo sexual, infantil, pero en la realidad real, material, exterior, no hay realización ninguna, es en el sueño, ¿no? Es una manera muy civilizada el sueño de hacer que esos deseos infantiles se realicen, ¿no? Entonces, cabría esperar que un sueño muestre a este paciente con neurosis traumática no que le reintegre de nuevo a la situación traumática, no que le lleve a esa situación que le hizo enfermar, sino que se viese curado, ¿no? Que se viese feliz, que se viese sano, habiendo superado esa enfermedad. Cabría esperar, dice Freud, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Han quedado los sueños también en estos pacientes conmocionados por el trauma, ¿no? Vuelve una y otra vez a esa escena en el sueño. Y Freud se pregunta, ¿por qué? Dice, ¿o tendrá que ver con las tendencias masoquistas del yo? Que otro elemento más que nos incluye aquí, ¿no? Que también podemos hablar de eso, las tendencias masoquistas del yo. Bueno. Entonces empieza a estudiar estos fenómenos, pero por otra parte empieza a estudiar un fenómeno
A él le invitan a una casa de una familia y la familia tiene un niño de 1 año y medio. Y él observa al niño y ve, como buen investigador que es Freud, todo lo va utilizando, todo lo que observa lo va utilizando para su investigación y su teoría. Entonces, este niño tiene un jueguito. Y es que todos los objetos que va encontrando por la casa los tira. Los hace desaparecer. Los tira debajo de la mesa, los tira debajo de la cama, da igual. Y hace ¡oh! Cuando los tira y los hace desaparecer de su vista, hace ese ruidito ¡oh! ¿Vale? Y cuando lo encuentra o se lo dan, hace ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¿no? Bueno, en alemán es fort es fuera, ¿no? Fort. Y da es aquí, ¿no? Eso se llama el fort da en psicoanálisis, ¿no? El fort es fuera, el da aquí. Entonces, el niño juega a eso, incluso cuando tiene una cuerdecita, un cordelito con un juguete, se divierte haciendo o sea, no lo lleva como un cochecito así arrastrando, no, lo tira por encima de la cuna, de tal manera que no lo ve, la cuna es una cunita así con una telita, lo tira y hace ¡oh! Y a veces tira de la cuerda, lo hace aparecer y hace ¡ah! A veces, otras solamente hace el ¡oh! Y eso ya le gusta, ese es el fin del juego, el hacer el fort. ¿Vale? Porque Freud se pregunta, pues será, entonces hace el fort, pero para después hacer el da, que es lo que le da la satisfacción. Pero no, ve que hace más veces, solamente en la primera parte, que la primera y la segunda. ¿Y a qué conclusión llegó? Vamos a eso. Perdona. Entonces, el juego completo es desaparición, aparición. Pero, como decíamos, hacía más veces la primera parte, desaparición, hacer desaparecer al juguete. Aunque el mayor placer venía con la reaparición del juguete. La interpretación de este juego tiene que ver con una función cultural. Una función cultural que todo ser humano, por el hecho de ser humano, va a tener que pasar por eso. Tiene que ver con la renuncia al instinto, a la pulsión instintual, ¿no?, del niño, cuando permite sin resistencia que la madre se vaya. ¿Vale? La madre de este niño era una madre que trabajaba y que además era la que se ocupaba del niño habitualmente. Entonces, en ese hacer ausencia del juguete, en ese tirar, ¿no?, elaboraba la ausencia, el que algo se va, el fort, el fuera, el que algo se aleja de su vista, desaparece de su escena. Tiene que ver con esa función cultural este juego los niños. ¿No? Dice, ojo, este niño, pero bueno, tira todo, se enfada el padre, la madre, todo, lo tira, todo lo hace. No, está elaborando la ausencia de la madre, la separación de la madre. El niño ponía en escena la misma desaparición y retorno con los objetos que le sucedía con su madre, ¿no? Entonces Freud, lo que le interesa de esta cuestión es lo siguiente. La desaparición de la madre no produce placer en el niño, ni siquiera indiferencia. La desaparición de la madre le produce al niño displacer. Es hasta un poco dolorosa. Bueno, en algunos niños y en algunas madres muy dolorosa, ¿no? No han elaborado esa separación. Entonces, ¿cómo puede estar de acuerdo con el principio del placer? Él sigue estudiando principio del placer. ¿Cómo puede estar de acuerdo con el principio del placer que el niño repita un suceso que es penoso para él a modo de juego? Y además que esa primera parte del juego, que es la penosa, la repita con más insistencia que
que la segunda. Ya dice, cuando es abandonado por la madre, el niño cumple un papel pasivo. Es decir, es abandonado por la madre. O vuelve la madre y entonces es reencontrado por la madre, pero el niño está ahí pasivamente. Y, claro, ¿qué pasa? Que cuando él juega eso, adopta un papel activo. Ya no es la madre el que lo abandona o vuelve. Ahora es él el que hace desaparecer a los objetos o los hace volver. ¿Ves? Cambia de un papel pasivo con respecto a la madre a un papel activo con respecto a los objetos. También, dice Freud, podría ser un impulso vengativo del niño, ¿no? Como, te puedes ir, no te necesito, soy yo mismo el que te echa. Cuando tira el juguete es como ese impulso vengativo el que trabaja en ese acto. De hecho, dice, este mismo niño al que Freud observa, cuando se enfada con alguno de sus juguetes, años más tarde, decía, vete a la guerra. Le decía eso al juguete, vete a la guerra. Le habían dicho que su padre, ausente, estaba en la guerra. Y él no quería que volviera, por supuesto, su padre, para nada, porque él quería a su madre solo para él. Pero cuando se enfadaba con los juguetes le decía eso, vete a la guerra. Esto le pasa a todos los niños, ¿eh? Quiere decir que quieren a la madre en exclusiva para ellos y que el padre es un rival y que los hermanitos es un rival. Nos ha pasado a todos. Hasta si no habéis tenido hermanitos también. Bueno. Otro ejemplo lo encontramos cuando los niños repiten en los juegos todo aquello que en la vida les ha causado una impresión. Por ejemplo, el niño lo llevan al médico y le examinan la garganta. Hay papel pasivo. A ver, abre la boquita, niño, le meten ahí un palito en la garganta. Y cuando llega a casa, él agarra a su primita, a su hermanito o al primer niño que encuentre, o al muñequito, da igual, y le hace abrir la boquita y le mete el palito en la garganta para hacerle lo mismo que le han hecho a él. ¿Vale? Es como una especie de exutorio, ¿no? Es como una manera de hacerse dueños de esa situación a la que han sido sometidos de manera pasiva. Ahora ellos se hacen dueños de esa situación. Claro, pero también está dominado por el deseo de ser mayores. Están las dos cosas, ¿no? En el niño hay un deseo de ser mayor y de hacer las mismas cosas que hacen los mayores. También está en juego eso. Entonces, juega a inspeccionar la garganta de otro niño, como el médico hizo con su garganta, y de ese suceso que le resultó aterrorizante al niño, que jugasen ahí con él, que le hicieran cosas, ahora lo convierte en un juego. Juega a ser mayor, juega a ser médico. Y bueno, y eso esa molestia, ese displacer que le han generado a él, ahora él se venga en el hermanito. Como no se puede vengar en el médico, pues toma al hermanito, al muñequito, y se venga de ese displacer que le han producido a él. Conclusión, entonces. También bajo el dominio del principio del placer existen medios y caminos suficientes para convertir en objeto del recuerdo y de la elaboración psíquica lo desagradable en sí. Es decir, no entra en contradicción con el principio del placer, esto que está viendo Freud aquí. No entra en contradicción que el niño repita el juego ese que en principio le produce displacer o dolor por la separación, ¿no? Porque está elaborando la separación de la madre. No entra en juego con el principio de placer. Parece que
es una manera de elaborar esas cuestiones para que no le resulten tan displacenteras. ¿Vale? Entonces Freud va a seguir buscando. Insiste con la tesis del más allá del principio del placer, que hay algo más que rige el aparato psíquico. ¿No? Bueno, entonces seguimos. El psicoanálisis es una disciplina científica que tiene una técnica y como tal disciplina científica se ha construido. Ha sido una construcción teórica. Hemos dicho una serie de conceptos, se relacionan entre sí, con una técnica, un método, un objeto teórico. Al principio, como toda disciplina, bueno, pues se va aprendiendo, ¿no? Entonces, al principio Freud pensaba que de lo que se trataba de hacer era hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Había contenidos inconscientes y entonces pues que había que hacérselos conscientes al paciente y que en ese momento que él era consciente de lo que era inconsciente, ahí se curaba. ¿Vale? Después va a pretender no solamente hacer esto, sino que haya cierta confirmación por parte del paciente, es decir, que recuerde algo de eso que le hemos interpretado de su inconsciente, algo que venga a confirmar esa interpretación, ¿no?, que se le ha hecho. ¿Por qué? Porque en la medida en que recuerda, eso ya es un grado de elaboración. Recordar es un grado de elaboración mayor que poner en acto en la vida de uno. Se está acercando a la compulsión de repetición, nos estamos acercando a la obsesión de repetición. ¿Vale? Y aquí empieza la cuestión interesante. Las resistencias siempre van a estar en el análisis. Las resistencias siempre están, siempre. ¿Y qué es una resistencia? Pues es esa fuerza en contra, como la física, ¿no? Una fuerza en contra de la aproximación a los contenidos inconscientes, a la interpretación. Y siempre va a estar a lo largo de la labor analítica. Entonces, Freud se da cuenta de que los pacientes no siempre recuerdan. Y que entre otras cosas tampoco se trata de algo que haya acontecido en la realidad. También puede ser algo que haya fantaseado, lo que le haya llevado a enfermar. Pero no recuerda, no sabe cómo se ha producido ni su enfermar, ni su síntoma. Pero parte de la técnica psicoanalítica es lo que se llama la transferencia, ¿no? La técnica es asociación libre del paciente en transferencia con el analista. ¿Y qué es esto de la transferencia? Bueno, pues que se va a inaugurar en esa relación entre el paciente y el analista un campo de fuerzas donde ahora esas cuestiones que el paciente le pasan en su vida, con sus relaciones o con su pareja o en su trabajo, con los compañeros de trabajo o con sus hijos, ahora se van a poner en juego en la relación analítica. Eso es lo que se llama la transferencia, porque ha habido una transferencia realmente, un desplazamiento, como la transferencia bancaria, ¿veis? Que se pasa de una cuenta a otra el dinero. Bueno, pues aquí no pasa el dinero, pero pasa los recuerdos, los afectos, ¿no? Otra serie de contenidos psíquicos pasan de estar presentes en la vida del paciente en acto, o sea, que le pasan en su vida, ahora se transfieren a la relación con el analista. Tanto es así que hablamos de que ahí se produce una neurosis de transferencia y que eso además es lo que nos interesa en el psicoanálisis, es lo que buscamos. Que esa neurosis del paciente en su vida, ¿no?, deje de ser necesaria porque ya tiene una neurosis de transferencia con su analista, en su psicoanálisis.
se enferma la vida, se enferma el cuerpo de la transferencia, se enferma la relación con el analista y se cura en su vida el paciente. ¿Vale? Eso es lo que se llama neurosis de transferencia. Es como una segunda neurosis, una neurosis artificial que se produce en el psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que se va intentando? ¿Cuál es el trabajo del análisis? Pues que esas cosas que al paciente le angustiaban o le asustaban o le... ¿Por qué? Porque fueron cosas que se produjeron en él cuando su aparato psíquico todavía no estaba lo suficientemente conformado, lo suficientemente maduro, y entonces en ese momento eran cuestiones muy fuertes, ¿no?, para su aparato psíquico. Bueno, pues que se vayan poniendo en juego pues a través del recuerdo, a través de... ¿Para qué? Para ahora, teniendo en cuenta el principio de realidad, es decir, ya no es un niño, ahora ya es un adulto, ahora ya su aparato psíquico sí que está preparado para poder abordar esas cuestiones sin sufrir ningún daño psíquico, ¿no? Cuestiones que en la infancia actual del sujeto, porque no estamos hablando de la infancia, que le han pasado la infancia y ya no se puedan transformar, no, son que más bien que se ha quedado posicionado en esa situación infantil frente a la vida, frente a los hechos de la vida. Entonces, ayudándonos del principio de realidad, de la técnica, del método, vamos a ir aportando interpretaciones, frases que permitan abordar esas cuestiones con otros instrumentos, otras herramientas, ¿no? Que eso que antes parecía, ¿no?, un monstruo, realmente era un piojito. Una cosa que hay que mirar con microscopio para verla, ¿no? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Lo deseable es que se vaya elaborando psíquicamente esas cuestiones, se vayan recordando, se vayan hablando de ellas, se vayan poniendo palabras, se vayan interpretando. Pero no siempre es así. Hay cuestiones que no se recuerdan, pero se ponen en acto en la transferencia. Eso también significa la transferencia, que el paciente antes tenía una úlcera de estómago y ahora llega tarde a sus sesiones de psicoanálisis, hace un agujero en el cuerpo transferencial, en la relación analítica, ya no necesita hacer un agujero en su estómago, ¿no? Porque lo reprimido retorna. Lo reprimido, esos deseos sexuales infantiles y reprimidos que constituyen lo inconsciente, no es que estén ahí y ya está, parados, ¿no?, que estén resueltos, no, se reprimió y ahora actúan desde lo inconsciente. Entonces, el único deseo que tiene el inconsciente es expresarse como pueda, a través de los sueños, a través del lapsus, ¿no? Dice, te ha jugado una mala pasada tu inconsciente, te ha descubierto, cometes algo que no querías decir y cometes el lapsus y queda en evidencia, todo el mundo se ríe, ¿no? Porque se ha visto manifiestamente, ¿no? Todo el mundo entiende, o en el chiste. Se ríe todo el mundo, se levanta un momentito instantáneamente la censura, todo el mundo se ríe y ¡bum! Y después vuelve a caer la censura y ya nadie se acuerda del chiste. ¿Lo quieres volver a contar? Ay, vaya, no me acuerdo del chiste, ¿cómo era? ¿No? Entonces, lo inconsciente trata de expresarse y lo va a hacer como pueda. A veces es en forma de síntoma, a veces es en forma de enfermedad, porque es la única manera que encontró para poder expresarse. Como si fuera un exutorio, ¿no? Una úlcera que queda ahí abierta y va supurando por ahí. Entonces, eso es a lo que se llama
la obsesión, llama Freud aquí en este capítulo, obsesión de repetición. En los pacientes neuróticos se presenta eso reprimido como que vuelve, una obsesión por repetición en el síntoma, por ejemplo, o en el comportamiento, o ¿no? en el acto obsesivo, en la compulsión obsesiva, o en la melancolía, en cualquier síntoma. Hay una obsesión de repetición. Hay algo que se repite. Dice, no vayan a pensar que esto solamente se produce en los pacientes neuróticos, en los pacientes enfermos. Esto se produce en todo el mundo. Aunque no esté enfermo, aunque no, digamos, el aparato psíquico no haya necesitado producir un síntoma para expresarse, aunque eso no se dé, siempre hay una obsesión de repetición, ¿no? Que en las personas normales a veces se siente como si un destino te llevara siempre a lo mismo, ¿no? Personas que siempre acaban con el mismo tipo de parejas que les acaban dejando de la misma manera. Filántropos que sus protegidos los acaban abandonando cabreados, ¿no? Y ellos parece como si estuvieran destinados a sentir una y otra vez el sabor amargo de la ingratitud, dice Freud. O amantes que siempre buscan el mismo tipo de amantes y que acaban siempre las relaciones con el mismo desenlace. Obsesión de repetición. Hay algo que se repite y a veces uno lo siente como algo demoníaco incluso, ¿no? Siempre lo mismo, otra vez me ha pasado lo mismo en la vida y mira que yo me había propuesto esto y otra vez me pasa. Nos trae un ejemplo también de una señora que se casó 3 veces y las 3 veces, al poco de casar, el marido enferma y acaba cuidando a los maridos hasta el día de la muerte. 3 veces. Obsesión de repetición. Compulsión a la repetición. Dice, pero vamos a hablar ahora, en vez de consciente o inconsciente, que era una cuestión descriptiva, tópica, de la primera tópica del aparato psíquico que vimos en la interpretación de los sueños, ¿no? Consciente, preconsciente, inconsciente. Dice, vamos a pasar un poco más al plano dinámico, ¿no? O sistemático. Y vamos a hablar del yo y del yo coherente. Vamos a hablar del yo coherente y del yo reprimido. Fijaros, ya empezamos a diferenciar entre 2 yos, ¿no? Es decir, hay una parte del yo que es consciente, que sería nuestro yo coherente, es decir, todo eso que uno se describe como yo soy esto, yo soy aquello, yo soy de tal manera, yo tal, a mí me gusta esto, me gusta, ¿no? El yo coherente. Y habría otra parte del yo que es el yo reprimido, que también forma parte del yo, pero es eso que uno no quiere saber de su yo. Muchas veces lo ven los otros, ¿no? Lo que no le gusta de uno, lo ven el otro. Y te cae fatal el otro, y te llevas mal con el compañero de trabajo, y no puedes ni verle, no, pero es que estás viendo algo en él que es tuyo, y que no quieres ver en ti, o no puedes ver en ti. Entonces, el yo coherente y el yo reprimido. Mucha parte del yo es inconsciente. Sobre todo lo que es el nódulo del yo, ¿no? Es inconsciente. Una escasa parte del yo quedaría comprendida en el preconsciente.
una escasa parte del yo, que esa es de la que hablamos, ¿no? De la que podemos saber, de la que ponemos palabras cuando hablamos de yo, esa es preconsciente. Entonces, la resistencia de cada uno de vosotros en vuestro análisis parte del yo también. Es el yo el que se resiste, ¿no? Después, Freud esto lo va a ampliar y va a hablar de 5 tipos de resistencias. Cuando ya veamos el yo y el ello, ya nos vamos a poder aproximar a los 5 tipos de resistencias, porque hay unas resistencias que vienen del yo, pero también hay resistencias del super yo y una resistencia del ello, del inconsciente. ¿Vale? También del yo inconsciente, porque yo, vamos a ver que el consciente e inconsciente ya estamos empezando a ver, ya Freud se está acercando a la segunda tópica, ¿no? a la segunda división tópica del aparato psíquico. Nos dice, hay un yo coherente y un yo reprimido. Esto quiere decir, hay un yo preconsciente y un yo inconsciente. Entonces nuestro trabajo va a ser, en el análisis, conseguir que vaya... Porque hay cosas que le resultan placenteras al yo consciente y displacenteras al yo reprimido, o a la inversa. Hay cosas que dice, el sujeto vive con displacer, se encuentra mal. Tiene un síntoma que le hace sufrir, le hace padecer, pero es que resulta que para su yo reprimido ese síntoma es placentero. Obtiene un placer en el síntoma, que claro, está disfrazado, ¿no? Porque ya el síntoma es un disfraz, ya es una apariencia, ese no es el deseo inconsciente que se está expresando, ¿no? Es como el sueño es un disfraz, es una apariencia, es una manifestación, no es el deseo inconsciente que se está expresando. Ese deseo inconsciente lo tenemos que interpretar. Para eso es la labor del análisis. Para descubrir cuál es el deseo inconsciente que está sosteniendo ese síntoma. Y que el sujeto pueda renunciar a ese síntoma, ¿no? Pero hay una parte del síntoma. Entonces, el trabajo del análisis va a ser, pues eso, que el sujeto vaya... ¿Sí? ¿Puede salir un momento? Sí, sí, claro. Me están insistiendo mucho. Se vaya poniendo en relación con la realidad, también incluir el principio de realidad, ¿no? Entonces, decíamos principio de placer que regía el aparato, pero también con ayuda del principio de realidad, ¿no? Que viene a poner límites al principio de placer. No, eso ahora no se puede, tienes que trabajar. Cariño, me tengo que ir a trabajar, no se puede, ¿no? La realidad. ¿Por qué? Una preguntita solo. Sí. Entonces, ¿por qué cuando se siente angustia o miedo, o sea, también hay un placer, ¿no? Parece ser en nuestro inconsciente, pero ¿por qué solo se siente la angustia? Porque si hubiera un placer realmente también se podría sentir el placer y no solamente el dolor. La angustia es una señal. La angustia es la señal que te dice, cuidado, 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 que se acerca la satisfacción de un deseo no permitido. Por eso el sueño de angustia te despierta, ¿no? Te despierta. Porque está muy cerca de expresarse el deseo que está reprimido, que no está permitido. Entonces es la señal, la angustia es protectora. Porque si se expresase libremente ese deseo, el displacer que produciría en tu aparato psíquico sería mucho mayor que la angustia. Entonces la angustia te dice, despiértame, despierta. No, O la angustia de la vida, por ejemplo. No, me refiero cuando se está despierta, ¿no? Cuando estás despierto, da igual, la angustia en la vida es una señal protectora. El problema, ya la neurosis de angustia es otra cosa, es una patología, ¿no? Pues hemos dicho que es una cuestión de cantidad, que da lugar a una estructura psíquica. Pero la angustia en la vida es protectora. Tienes un poco de angustia, pues tienes que hacer algo importante en el día y eso te lleva a prepararte, O a huir y no hacerlo. Bueno, pero es que huir es lo que en su repetición al final da lugar a una
neurosis, a una patología, a un problema en tu vida. No me atrevo a salir a la calle. Me da miedo salir a la calle, por ejemplo. O en vez de dar el paso ese que era importante para ti, aunque te daba un poco de angustia, ¿no? Pero era importante para un ascenso en el trabajo, no doy el paso. No tolero ese grado de angustia, porque la angustia, lo que se puede hacer con ella es tolerarla. Cuando das ese paso, la angustia desaparece y sin embargo aparece una gran satisfacción, ¿no? Sin embargo, si uno no tolera la angustia y va, digamos, no da el paso, huye, ahí en su repetición eso va a dar lugar a un síntoma o a una problemática. Entonces, ¿cómo se relaciona la compulsión a la repetición con el principio de placer? Porque la mayor parte de la compulsión a la repetición lo que nos hace vivir de nuevo son disgustos, situaciones displacenteras, como esta señora, ¿no? Que volvía a casarse con ese tipo de hombres que se enfermaban al poco tiempo y los tenía que cuidar hasta que morían. Entonces, ¿esto cómo casa con el principio del placer? Bueno, pues casa porque no es incompatible, como hemos dicho, porque hay algo que puede ser placentero para parte del aparato psíquico y displacentero para otra parte del aparato psíquico. Que ustedes son más que lo que creen, ¿no? Su aparato psíquico, ¿no? Si uno piensa que es lo que cree que es, se queda con ese yo preconsciente, ¿no? Pero es muchísimo más que eso. Eso es solamente una parte muy, muy, muy pequeña de ustedes. La vida sexual infantil de todos los seres humanos está destinada a sucumbir. Es decir, dura un periodo de tiempo la vida sexual infantil, pero después uno se tiene que humanizar en el sentido de todo el proceso edípico es una máquina hominizante, es una máquina para hacer seres humanos. Entra un cachorrito animal que no habla, que no puede hacer nada, no puede comer solo, no puede caminar, no puede ni siquiera regular su temperatura, su sistema inmunológico no está totalmente desarrollado, o sea, necesita la función madre, necesita a la madre para todo, si no, se muere el bebé, ¿no? Entonces ese niño, ese cachorrito animal, entra en una máquina que es el Edipo. Es la máquina hominizante, es la máquina de hacer humanos, ¿no? Y ahí va a pasar por todas las fases o los elementos del complejo de Edipo, que si la madre y el amor a la madre, ¿no? Enamoramiento absoluto y total de la madre, que eres a la madre, bueno, tanto que es parte, que todavía no diferencia entre él y la madre, el bebé, son uno. Necesita de todo, o sea, para todo necesita la madre, para todo. Es el primer paso, pero aparece después un tercero, afortunadamente, ¿no? Un tercero, el padre, función padre, que viene a qué, a decir, no eres uno, sois dos. No sois uno, el niño y la madre, sois dos, ¿no? La madre tiene otros deseos, tiene aficiones, tiene trabajo, se separa del niño, ¿ya? El niño empieza a diferenciar entre él y la madre. Pero gracias a que apareció un tercero que vino a poner un límite en esa relación, ¿no? Ya aparece pues todos los sentimientos del Edipo, el amor, el deseo hacia la madre, la hostilidad hacia el padre, y luego también al revés, el amor, el enamoramiento del padre y la hostilidad hacia la madre. Tiene como dos vueltas el complejo de Edipo, ¿no? Pero ahí nacen todas esas series de procesos que hacen que esa sexualidad infantil inicial de amor, de deseo por los progenitores, pues tenga que sucumbir,
porque tiene que salir de ese entorno familiar, tiene que salir de esas primeras relaciones incestuosas, en el sentido de que es el primer lugar donde nacemos, que nos va a aportar pues, procesos fundamentales para la constitución de nuestro aparato psíquico, pero después hay que salir al mundo, de la familia al mundo, ¿no? Entonces, esa sexualidad infantil tiene que sucumbir para que vaya produciéndose, hay un periodo de latencia después de la sexualidad infantil y después nacerá la sexualidad adulta, genital, tal como la conocemos, ¿no? Pero la sexualidad es más que la sexualidad adulta, igual que el aparato psíquico es más que la conciencia, ¿no? Y la sexualidad infantil no significa que fuera solamente en nuestra infancia. La llevamos con nosotros. Ha sucumbido a la represión, pero no ha desaparecido. Inconscientemente uno sigue relacionándose con su madre y con su padre, ¿no? Aunque su papá y su mamá reales, verdaderos, estén a miles de kilómetros de distancia o vivan al lado, da igual. Digo, pero no es con los señores padre y madre que tenemos en casa, ¿no? Sino con ese padre y esa madre que devienen inconscientes, que también forman parte del aparato psíquico y que vamos a ver que después va a dar lugar al superyo, que es el heredero del complejo de Edipo. ¿Vale? Entonces la sexualidad infantil tiene que sucumbir, está destinada a eso. Quiere decir que se tiene que hacer inconsciente, pero no es la tal. Yo estaba pensando que los he apagado. Pero no por inconsciente deja de ejercer un efecto porque, precisamente por ser inconsciente, ejerce un mayor efecto. Porque nos pasa inconscientemente, ¿no? Se repite como una tendencia a expresarse inconscientemente. Cuando el niño pierde ese amor de los padres, ¿no? Eso lo siente como un fracaso, siente como un abandono, como un desprecio de la madre, ¿no? Y en ese momento de la constitución del aparato psíquico él siente verdaderas sensaciones dolorosas en ese momento de separación, ¿no? De los padres, cuando es un paso necesario para la constitución de un sujeto psíquico, ¿no? De un adulto. Pero queda en su yo, queda como una especie de herida narcisista, una rasgadura de su yo. Perdona, ¿a qué etapa de la vida te estás refiriendo? Bueno, esto pasa en la infancia, pasa pues entre los 2 y los 4 años, 2, 5 años, pasa por primera vez, podemos decir, el complejo de Edipo. Pero el complejo de Edipo se reedita muchas veces en nuestra vida después, ¿no? Cuando uno tiene que tomar una decisión importante, o cada vez que se enamora, o cada vez, ¿no? Se ponen en juego todas esas cuestiones de la separación, ¿no? Uno puede llegar a vivir una relación de adulto con respecto al otro como un desprecio, como un abandono, ¿no? Es como una reedición de ese Edipo, cómo vivió esa situación edípica, o esa salida del complejo de Edipo. Entonces, pasa por primera vez en la infancia, que es cuando se funda el aparato psíquico, ¿no? Se divide, el inconsciente, nace el superyo, el yo se divide, pero el ello, todos los deseos quedan reprimidos, pero se reedita muchas veces en la vida. ¿Y a qué te refieres cuando lo dejan solo? ¿A qué te refieres? No, le dejan solo, no. Se tiene que separar de la madre en el sentido en el que el niño desearía seguir pegado a la madre. Cuando le llevan al colegio, ¿no? Es un trauma. Claro. No que le dejen solo, los padres siguen estando ahí. Pero en el sentido en que el niño desearía. El niño desearía el amor absoluto de la madre en exclusiva. Si desaparece el padre no pasaría nada. Ni los hermanitos. Tampoco pasaría nada, ¿no? Entonces luego es un aprendizaje, luego las funciones psíquicas superiores van surgiendo, se van produciendo en esa aceptación de que hay otros, de que está el padre y que también el padre lo ama y lo cuida, lo protege, entonces de una manera narcisista el niño también empieza a amar al padre, ¿no? Y que están los hermanitos y hay que tolerar que hay hermanitos, ¿no? Hay personas que de adultas no pueden tener compañeros,
¿no? Siempre con los compañeros acaba discutiendo. Bueno, pues también es una reedición de lo edípico, ¿no? Esa relación con los hermanos, ¿no? Que hunde sus raíces, las cuestiones que pasan en la edad adulta, que le pasan a uno en la vida, esas y no otras. ¿Por qué le pasan esas cosas y no otras? Bueno, pues hunde sus raíces en lo inconsciente, que pulsa por repetirse, que hay como nos dice Freud aquí, una compulsión a la repetición, que cuando no se ha interpretado, que para eso la herramienta psicoanalítica lo que viene a poner es el trabajo de interpretación de esas cuestiones inconscientes, ¿no? Cuando no se interpreta, busca interpretación. Es como los sueños que se repiten una y otra vez a lo largo de la vida, ¿no? Porque es como si estuvieran buscando ser interpretados. Y en el síntoma pasa eso. Se repite. No sales de esa manera en que resolviste por primera vez esas cuestiones que fueron muy importantes para ti como humano. Si no has tenido otros elementos para añadir a esas cuestiones, para trabajarlas de otra manera, tienden a repetirse en ti, esa manera de resolver las situaciones de la vida, o esa manera de enamorarte, o esa manera de buscar, de atarte a otras personas, de buscar pareja, ¿no? Pues el niño esa separación de los padres lo siente como un fracaso en el amor. Bueno, hay personas que toda la vida viven defraudados. Tiene que ver con eso. ¿No? Perdona, yo nunca he dado psicoanálisis, es la primera vez. Sí, o sea que a lo mejor yo hago preguntas que son básicas o que eso no tiene bien en el caso. Pero bueno, en esas repeticiones también está el aprendizaje de la persona para rectificar ese comportamiento, si es apropiado. Eso es lo deseable, que del error se aprenda. Sí, pero sí, si es inconsciente, difícilmente puede. Claro, el problema es cuando pasa como poníamos el ejemplo de esta señora, ¿no? Los 3 matrimonios acababan de la misma manera. O personas, este señor, otro señor, que eran filántropos que siempre sus protegidos lo acababan abandonando con enfado. Claro, en ese caso necesitará ayuda a esa persona, por otra parte, que la saque de ese círculo. Exactamente, ¿no? Claro. Para poder saber qué satisfacción está obteniendo de eso, que es lo que nos viene a traer Freud, que lo que es displacentero para una parte del aparato psíquico está obteniendo una satisfacción sustitutiva para otra parte del aparato psíquico, en esa forma dolorosa para el sujeto, pero hay una parte de su aparato psíquico que está obteniendo una satisfacción, y eso es inconsciente, eso es lo que el sujeto no sabe. Le pasa, sufre, pero no sabe. ¿No? O sea que si yo tengo miedo de ir a una junta, por ejemplo, miedo, pero mucho miedo, quiere decirse que hay una parte de mí que está obteniendo satisfacción de ese sentimiento tan atroz que yo tengo. Depende de cómo utilizas el miedo, para no ir o para ir. Me entran ganas de no, pero tengo que hacerlo. Bueno, ya eso es otra respuesta. Entonces, para como mecanismo de defensa, es decir, pienso yo, bueno, lo voy a aceptar, que no me importen las consecuencias, o sea que tengo que hacerme un lavado de cerebro para no sufrir. Una reunión. Sí, una reunión muy importante, por ejemplo. Claro. No sé. Claro. Yo pienso que yo en esa situación que, bueno, analizaría, me sentaría. Yo me he encontrado en situaciones así de decir, estoy no queriendo hacer una cosa que realmente pues tampoco es tanto el perjuicio que me causa, es sentarte e incluso sacar esa idea de ti, escribiéndola en un papel y decir, ¿qué beneficio, qué perjuicio tengo
¿Es real lo que yo tengo en la cabeza o simplemente está en mi cabeza y la realidad es otra? Hombre, es real, lo que pasa es que a lo mejor multiplicado por yo qué sé. Claro, estoy... y entonces analizarte a ti misma y decir, pues entonces voy a salir a la realidad y decir, pues para adelante, si esto no me va a causar ningún Claro, o decir, tanto mal como yo me creo, o decir, bueno, pero voy a o me aceptar, quedo aquí y voy ya a está. aceptar, pero lo más importante es la vida no se me va a ir, pues que me importa que me venga. Bueno, en ese caso de que lo anotes y te sientes tú contigo misma y lo anotes, a la realidad que vas a llegar, esa realidad psíquica es lo que nos dice Freud, vas a llegar al yo preconsciente. Si llega uno consigo mismo escribiendo, va a llegar a ese yo preconsciente. Pero más allá del yo preconsciente hay otros contenidos inconscientes, ¿no? A los que uno mismo no puede llegar. Claro, que, ¿no? La herramienta psicoanalítica viene a traer toda la herramienta, todo el instrumental, el método, el material, la institución, todo para que tú puedas saber de eso inconsciente que por uno mismo no se puede llegar. Entonces la pregunta que no me ha quedado clara, si yo tengo miedo y tengo angustia a una situación, que tengo que afrontarla, entonces quiere decirse que hay una parte de mí que siente placer con ese sentimiento de angustia y de miedo que tengo. No. Quiere decir que eso es un síntoma. Eso es una manifestación. En caso de que sea un síntoma, porque si tú vas a la reunión ya no es un síntoma. Si voy a la reunión no es Miedo es un sentimiento, como hemos dicho, que siempre hay. Digo, para empezar a normalizar lo patológico, porque... Que te hace como estar más alerta. Claro. Si vas con ese miedo y esa cosa, aunque te preocupe, pero estás también más alerta, que te está preparando. Claro, el miedo es un Sí, te sentimiento está normal. preparando, no sabemos si solucionarlo o a huir y no solucionarlo. Bueno, entonces ya si huyes ya puede haber Por un eso cuando síntoma. dicen que el miedo sí que es muy necesario porque te prepara a afrontarlo, pues muchas veces te prepara a paralizarte. Claro, si ya te paraliza, o Entonces, hablamos de una sí. fobia, por ejemplo, es un miedo. Y ahí entraría la cuestión de la cantidad que hablabas, ¿no? Claro. Que ya no es lo normal. Claro. O sea, tú tienes miedo, angustia, alegría, todas esas cosas que tú puedas sentir, pero no te quedas detenido en la emoción, ¿no? Te sobrepones a eso para poder continuar y luego te darás cuenta que no era tanto, o mira. Claro, exacto. Que además no tiene que ver con eso, que ese miedo que tú puedes sentir al ir a la reunión es contenido manifiesto. Ese contenido manifiesto. Contenido manifiesto, como el sueño contado. Es contenido manifiesto. Puede parecer hasta absurdo, pero bueno, si es una reunión con mis amigos, si me lo voy a pasar bien y por qué tengo miedo, puede parecer totalmente absurdo. Pero qué deseo inconsciente, ¿no?, puede estar jugando o estar manifestándose, expresándose en ese síntoma. Eso no lo vamos a saber hasta después de que lo interpretemos. Es decir, que no os quedéis con el contenido manifiesto ni de los síntomas ni de los sueños, que eso no es el deseo inconsciente. Ya ha habido un trabajo de disfraz, de condensación, de desplazamiento, de... Sí, pero tú has dicho antes que con el síntoma hay una parte de placer. Hay una parte de tu aparato psíquico que está obteniendo placer con el síntoma, pero no sabemos cuál es el deseo inconsciente que se está satisfaciendo con el síntoma. Eso es lo que hay que interpretar. Yo creo que eso que puede parecer absurdo, pero que es muy respetable, porque al final yo pienso que la persona que mejor se conoce a sí mismo es uno mismo. Y si tú analizas de dónde viene ese miedo, al final, vamos a ver, siempre si te da de la mano otra persona y te ayuda, mejor. Pero por ti misma, si tú te paras y dices, voy a pararme a pensar, me siento, ¿qué me pasa? No quiero ir a esto, ¿por qué? ¿Realmente me va a hacer daño eso? No, puedo estar callada, puedo hablar, puedo escuchar, te analizas a ti mismo y luego vas haciendo ejercicios de entrenamiento, dices,
pues oye, pues voy a ir si realmente me interesa, porque lo voy a sacar otro beneficio. Pero sí que es verdad que el síntoma ese siempre es por algo, porque analizas, a lo mejor tú tienes ansiedad, pero porque algo te lo está generando. O si no te lo genera en ese momento, te lo ha generado anteriormente y te ha quedado esa memoria ahí en ti, en tu inconsciente, que está ahí. Pero bueno, no pasa nada. Como tú dices, no me voy a morir. Mientras hay vida, mientras estamos aquí, todo tiene solución. Esa es mi opinión. Que sí, claro, sí, yo también lo pienso. Yo digo, madre mía. Hay Como pulsión, todos los días no estoy en guerra y todas esas cosas, digo, hay pulsión de vida y hay pulsión de muerte, y las dos trabajan para la vida. Bueno, vamos a ver, estamos en ese tema justo, más allá del principio del placer. Freud se está preguntando por todo eso, ¿no? ¿Por qué compulsa? Porque hay una compulsión a la repetición. Bueno, que nos hemos pasado de la hora. muy bien. Interrumpimos, pulsión de muerte, puntuación. Tac, tac, tac. Continuamos el próximo martes a las 12:15. Yo la verdad es que muchas palabras técnicas no las entiendo, me quedo perdida, pero bueno, lo intento. Hasta luego.